Sí, Hola, buenas tardes, maestros y maestras. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, vamos a esperar unos 2 minutitos más para ver si se conecta alguien más para la clase, para que demos inicio explicando esta parte de las actividades que hay en la plataforma para la entrega de sus actividades y cumplir en este caso con las indicaciones que nos indica la materia. mm, Muy bien, maestros, buenas tardes. Pues vamos a dar inicio a nuestra materia que lleva como nombre técnicas e instrumentos de evaluación en la docencia. Esta materia está dividida, si ya revisaron ustedes la parte de su plataforma, en 7 unidades temáticas, en las cuales se les está pidiendo 2 productos para poder hacer el cierre de la materia, en el cual el primer producto es elaborar un streaming trabajando lo que viene siendo la unidad 1 y 2, en donde van a hacer las lecturas y me van a hablar acerca de lo más relevante de esas lecturas. Así también esta parte de su video debe de ir, pues se llama streaming, debe de ir con algunas modificaciones que ustedes le van a hacer al video, algún audio que le metan. Traten de, por favor, hacer que su audio se escuche muy bajito para que se escuche más su voz, su interpretación acerca de lo que van a estar realizando de su lectura. Y la actividad número 2, que es, van a elaborar una planeación o la planeación que ustedes tienen de este mes o la de 15 días, no sé cómo lo trabajen, van a hacer su planeación y con cada una de las actividades que son las que van a evaluar ustedes su proyecto o su contenido o su PDA, me van a elaborar de cada una de esas actividades que ustedes tienen diseñadas lo que viene siendo rúbricas de evaluación, ¿sí? Esas rúbricas de evaluación donde ustedes van a calificar los trabajos de los alumnos, ¿sí?
Eso debe de venir dentro de su planeación que ustedes me van a enviar. En el caso de las actividades, ustedes deben de subrayar o resaltar cuáles son las actividades que ustedes van a calificar. Por ejemplo, si mencionan que van a hacer una exposición, los niños con algún tema, entonces tienen que remarcar la actividad que diga tema de exposición y tendrá que venir la rúbrica con la que van a evaluar el tema de la exposición con el nombre como, por ejemplo, exposición de animales endémicos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que elaborar sus rúbricas o algún instrumento de evaluación para poder calificar, en este caso, esta parte de lo que viene siendo una exposición que van a hacer los alumnos, dándolo como por ejemplo, ¿sí? Y esa actividad tiene una ponderación de 50%, ¿sí? Cumpliendo con esta parte del streaming y su planeación con sus rúbricas de evaluación, pues sería un 90%, y el otro 10% le damos a lo que viene siendo el foro. Hay dos partes del foro que dice foro obligatorio, en el cual se les pide que ustedes pues comenten, argumenten por ahí sus ideas acerca de lo que viene siendo el primer foro que es, bueno, el segundo foro que se vence el 18 de marzo. Van a hablar ustedes acerca de qué instrumentos de evaluación utilizan, que les ha sido favorecedor al momento de evaluar dentro de su desempeño docente. Y el segundo foro, que también es parte obligatorio, nos hace mención que ustedes van a poner ahí, de acuerdo a las lecturas, de acuerdo a esta parte ya de la información que ustedes realizaron, porque es importante la evaluación en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Van a elaborar ese constructo a través de las lecturas que ustedes hicieron durante este proceso del conocimiento de la materia y posteriormente alguno de sus compañeros tendrá que hacer un comentario referente a su aportación. Cumpliendo estas partes, pues ustedes tendrían un 100% en la entrega de sus actividades y es así como damos por concluida esta parte de sus actividades que vienen siendo de la materia de técnicas e instrumentos de evaluación. El primer foro tiene como vencimiento el día de mañana, perdón, el sábado 11 de mayo. El segundo foro debe de ser, se vence el día 18 y el tercer foro se vence el día 25 de mayo. Son los tres foros, hay que estar pendientes por las fechas para que ustedes puedan vertir sus comentarios antes de que se cierre este. Y por ahí tenemos nuestras dos clases asincrónicas. La primera es el día de hoy jueves como única ocasión y la próxima va a ser en sábado a las 11 de la mañana. Sería la próxima clase para poder hacer el cierre de esta materia. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Sí estamos en el entendido? Buenas tardes. Sí, maestra, estamos, de mi parte te está claro lo que se va a hacer, lo que se va a realizar durante esta semana. Ok, le agradezco mucho. ¿Alguien más? Ok, sí está claro, perfecto. Entonces, vamos a dar continuidad a esta parte de lo que viene siendo las primeras unidades, en donde vamos a trabajar lo que viene siendo la importancia de la evaluación. Nosotros, dentro de este ámbito educativo, es importante que se haga o se realice la evaluación, una evaluación que nos va a ayudar a poder comprender, entender, analizar todo este proceso de aprendizaje del alumno. Sobre todo porque al docente les deja esta parte de poder de conocer si realmente ese aprendizaje que están adquiriendo los alumnos dentro del aula es un aprendizaje que comúnmente llamamos un aprendizaje significativo, un aprendizaje que va a ayudar a poder interpretar esta parte del conocimiento que el niño se le está otorgando. Hablando no nada más de niños de primaria, sino también adolescentes y jóvenes. Este proceso o el proceso de evaluación es un proceso que no podemos dejarlos no tomarlo en cuenta porque es un paso importante
dentro de esta parte de una formación docente, una formación de un alumno, en el cual nos son como parámetros para evaluar acerca de los avances significativos, o en este caso, si no está habiendo avance, en el caso del rendimiento del alumno. O sea que la evaluación no solamente es una cuestión netamente de colocar números o de imponer un número, es la planeación, la evaluación va más allá de conocer acerca de esta parte de la enseñanza que se le tiene que dar al alumno. Es un proceso que consiste en obtener, seleccionar, analizar información con el propósito de emitir juicios, que estos juicios sean de valor y orienten a esta toma de decisiones del docente para poder identificar o dar una calificación que indique cuál es el avance que tiene el alumno. Así también evaluar es parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje. No podemos decir que como docentes no podemos dejar de evaluar, porque la evaluación es un paso importante en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Así también la evaluación son juicios que se pueden hacer superficialmente para evaluar una tarea seria y compleja. Eso nos ayuda o nos permite poder ejercer correctamente esta parte de poder dar una calificación o describir o mencionar ciertas características que puede tener un alumno. Ahora, ¿enseñamos para evaluar o evaluamos para aprender? Muchas veces confundimos esta parte. Yo creo que enseñamos para evaluar o evaluamos para aprender. Entonces, es importante que como docentes tengamos conciencia, que estemos nosotros fielmente viendo este progreso importante en el desarrollo cognitivo de nuestros alumnos. Si realmente estamos enseñando para poner un número, una calificación, pues nuestro trabajo no está siendo el adecuado. La intención de conocer esta parte del proceso de evaluación es que no solamente como maestro podamos dar a conocer un número, podamos etiquetar a un alumno por un número y no analicemos toda esta parte de características, de habilidades, de competencias que el alumno va desarrollando. Muchas veces tenemos en el aula alumnos pues que posiblemente no cumplen con ciertos requisitos para llegar al número 10 de calificación, pero sí tenemos muchos alumnos que de acuerdo a sus competencias, de acuerdo a sus habilidades, se desarrollan más en un ámbito que otro. Entonces, es ahí la importancia que el maestro tiene que observar de manera correcta para poder dar un juicio correcto referente a esta parte de la enseñanza. Los profesores deben aprender a mejorar esas técnicas de evaluación. No podemos emitir juicios solamente al vapor, que no nos ayuden realmente a entender, a comprender esta parte de la importancia de una evaluación. En este caso, los estudiantes aprenden a corregir errores o las carencias que tienen a través de una evaluación, porque la evaluación nos permite esto, retroalimentar, modificar las formas de intervención que tiene el docente dentro de un contenido y permite al alumno poder darse cuenta de los errores que puede cometer durante el proceso y en este caso modificarlos para poder tener un aprendizaje, pues lo que se pretende, un aprendizaje significativo, un aprendizaje que sea útil, que lo pueda aplicar en todo lo que viene siendo su espacio o en el lugar donde él se desenvuelve. Todos aprendemos para mejorar la práctica de la enseñanza-aprendizaje. En este caso de la evaluación, no solamente se evalúa al alumno, también se evalúa al docente en su proceso de su intervención, ya que es importante que el docente también tome la evaluación como una parte primordial para poder entender si lo que está realizando es correcto o necesita modificarlo por nuevas estrategias, por nuevas técnicas, por nuevos métodos que le ayuden realmente a cumplir con el propósito, con los objetivos que tiene dentro de esta parte de una evaluación. ¿Cómo ven los alumnos la evaluación? Pues muchos alumnos ven esta parte de la evaluación como calificaciones injustas, ¿sí? Muchas veces piensan ellos que el sacar un 7 o sacar un 8
no es lo correcto. Y lo vemos más con los papás, cuando muchas veces se acercan a poner su queja o quieren que realmente les expliquemos por qué el alumno tuvo un 7 o un 8 cuando el alumno era de 10. Entonces, estas partes de la evaluación, muchas veces al alumno le es injusto el número que se le pone. Entonces, nosotros como docentes tenemos que tener todo este abanico de posibilidades para poder justificar por qué la calificación sumativa que le estamos dando. También se requieren que respondan de manera memorística. Dice que el docente muchas veces toma la evaluación como un medio o como un método memorístico, que el alumno tiene que replicar lo que se aprendió en el aula en un examen escrito. Entonces, la evaluación va más allá de responder o de escribir lo que realmente quiere el maestro ver en el examen. La evaluación va a través de interpretaciones, de juicios que los propios niños puedan dar de esta parte de su proceso. El docente evalúa lo que no enseñó. Muchas veces hasta en los exámenes se colocan contenidos o temas cuando normalmente se utilizan exámenes ya que están diseñados en las redes sociales y no van acorde al contexto de nuestros alumnos. Muchas veces se evalúan contenidos que ni siquiera se han visto, lo que va a llevar o va a ocasionar que en este caso el niño pues repruebe debido a que esos temas no han sido vistos, no han sido analizados por el propio docente y también con ellos en las actividades diarias que se le diseñen en el aula. Entonces, es importante que como docentes se evalúe aquellos contenidos que son trabajados o que son tratados. Ahí se podrá ver a través de las diversas formas de evaluación si realmente está habiendo un avance progresivo en los alumnos en esta parte de su enseñanza o si realmente pues la evaluación no está siendo útil o el aprendizaje no está siendo adquirido por los alumnos. La evaluación no ayuda a superar las dificultades. La evaluación solamente es un parámetro para poder analizar cuáles son las deficiencias o las fortalezas que tiene el alumno y que tiene el docente para poder modificarla o poder seguir implementándolas o estructurándolas para poder mejorar esta parte de sus clases. La diferencia de lo que más saben con los que menos saben también. Entonces, una evaluación no nos va a dar de que un niño que reprueba el examen indica que no sepa. Hay muchas situaciones que pueden llevar consigo a que el niño en ese momento repruebe el examen o no lo pase, o posiblemente sus competencias o sus habilidades no son tan propias de resolver exámenes escritos en donde la respuesta sea cerrada, en donde se tenga como opción solamente una respuesta. Entonces, eso no nos permite el hacer un examen así de esa estructura, poder analizar si realmente el alumno está avanzando o qué dificultades tiene. Los alumnos en este caso es importante que como profesores evaluemos o veamos ciertos instrumentos, ciertas formas o características que tienen nuestros alumnos. Es importante que dentro de este proceso de la evaluación también se tome en cuenta la autoevaluación, que es algo importante para poder ver en qué está mal el niño, qué necesita modificar y qué necesita ir cambiando. Así también, no solamente, como lo mencionaba hace un momento, no solamente se va a evaluar al alumno, sino también se va a evaluar al maestro en este proceso de aprendizaje, sobre todo en las técnicas que está implementando. Si esas técnicas realmente están siendo útiles, si realmente están siendo entendidas por los alumnos o se tiene que cambiar por nuevas técnicas o nuevas formas o nuevos métodos que lleven o que estén de acuerdo al nivel, a la maduración que tiene el alumno. Es importante que no solamente se tome la evaluación para controlar esta parte de poner una calificación, ¿sí? Es importante que el resultado que nos da esa evaluación nos ayude o nos lleve a un análisis un poco más profundo acerca de esta parte de cómo están aprendiendo mis alumnos, cómo estoy haciéndole yo como docente, qué instrumentos estoy usando
para poder comprender y entender qué número le voy a colocar al alumno al momento de pasar en su reporte de evaluación una calificación al término de un trimestre. Entonces, tenemos que analizar todas estas herramientas que nosotros usamos durante este proceso dentro de este aprendizaje para saber realmente qué calificación le tengo que dar o qué ponderación le tengo que dar al alumno para realmente describir a través de ese número todas sus características, habilidades y cualidades que él fue desarrollando durante este proceso de aprendizaje. Así también es importante que dentro de una evaluación no se evalúe, que el docente tome en cuenta que no se evalúe solamente el conocimiento que el niño tiene. Es importante que también tomemos en cuenta todas esas habilidades que el alumno y competencias que el alumno va desarrollando en el proceso del aprendizaje. Muchos niños posiblemente no son tan habilidosos para poder resolver un examen o no tienen el conocimiento acerca de ciertas cosas o ciertos contenidos, pero sí tienen desarrollado ciertas competencias, ciertas habilidades que facilitan en este caso al momento de poder ejercer o ejecutar ciertas actividades en el aula, hace que su participación sea enriquecedora y que contribuya este aprendizaje con sus demás compañeros. Los instrumentos que debe usar el docente deben de ser instrumentos adecuados de acuerdo al contenido, de acuerdo al PDA que se está trabajando o de acuerdo a los objetivos. Un maestro que no tiene un instrumento de evaluación es un maestro que no está aplicando correctamente una evaluación, no lo está llevando realmente a una interpretación acerca de esta parte del conocimiento de que está adquiriendo el alumno. Solamente está intuyendo acerca de qué posible conocimiento puede tener el alumno a través de esa forma que él está calificando. Entonces, es necesario que dentro de este proceso de evaluación o dentro de los procesos de evaluación que realicemos durante todo un ciclo escolar, se realicen adecuaciones, se realicen instrumentos adecuados al contenido, al contexto, al nivel del niño, que me permita realmente valorar este aprendizaje que el alumno está escribiendo. Y la evaluación, maestros, tiene que ser continua. Es importante que esta evaluación sea permanente durante todo el proceso en donde estemos llevando a cabo el contenido, ¿sí? Nos va a permitir realmente razonar y visualizar si lo que está plasmado en mi planeación le estoy dando cumplimiento. Si en dado caso alguna actividad no ha sido diseñada de manera correcta por la complejidad, puede ser que haga una adecuación en el momento para que me lleve a una toma de decisiones en el momento oportuno y no hasta el final, que no sería posible en este caso o no me ayudaría a mejorar esta parte de mi intervención docente. Así también, la evaluación tiene que ser una evaluación flexible, que se adapte a todas las necesidades y características de la persona y el medio educativo. Existen muchas rúbricas de evaluación, existen diversos instrumentos de evaluación en redes sociales. Yo no puedo descargar y aplicarla a mi grupo porque mi grupo vive en un contexto diferente, tienen ciertas características, sus formas de actuar, sus formas de pensar son diversas. Entonces, cada grupo de la escuela tiene características propias. Muchas veces observamos que hay alumnos en ciertos grupos o ciertos grupos que son un poquito más platicadores, otros que son más participativos, otros que son más tranquilos. Entonces, esa variedad que tenemos de diversos contextos, de diversas formas de comportamiento de los alumnos, nos va a permitir a que esos instrumentos de evaluación sean modificados de acuerdo a la necesidad que tenga el grupo y a las características. No podemos aplicarlas tal y cual como se descargan o como están en las redes. ¿Por qué? Porque tendríamos que adecuarla para hacer una evaluación de manera correcta. También la evaluación es integral, debido a que se valora, se cuantifica acerca de una evaluación cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa porque le vamos a colocar un número al final de esta parte de poder analizar después de ver todo este proceso que adquirió el niño, que cumplió en su proceso de desarrollo cognitivo, vamos a poder poner
un número, una calificación que le va a permitir a él identificar el avance que tuvo, pero también nos va a permitir, es flexible porque tiene esta habilidad o esta capacidad de que el docente pueda distinguir cuáles son esas habilidades, esas competencias que tiene el niño y que puede mejorarla dentro de este proceso formativo, de este proceso de aprendizaje. Y también permite ver cuáles son esos conocimientos, habilidades y actitudes que va desarrollando el niño durante todo este proceso. Y es sistemática también, porque la evaluación se realiza de manera planificada y permite conocer con mayor precisión sus logros, sus posibilidades, las limitaciones, avances y dificultades. Podemos ver que para poder evaluar una escuela se utiliza o se utilizaba estas partes de los instrumentos de evaluaciones estandarizados, en la cual se puede ver si realmente la calidad educativa se está cumpliendo y si no, permite a los gobiernos, a los nuevos diseños curriculares, poder modificar estos instrumentos o estas formas de enseñanza para que realmente se cumpla con las exigencias que está pidiendo el país o que está pidiendo la sociedad. Esas pruebas que son sistemáticas, que nos dan un resultado exacto, que no nos lleva a poder decir que este niño no saca 10 en la prueba estandarizada porque tiene problemas en casa, pero dentro del aula es un alumno que participa, es un alumno que puede llevar a cabo una, una exposición, un debate, ¿sí? No nos puede dar este tipo de pruebas, no nos da la apertura para poder analizar esas habilidades y características que tiene el alumno. Solamente nos refiere a si el alumno tiene el conocimiento o no lo tiene. Es criterial también las evaluaciones porque el proceso de la evaluación debe basarse en precisiones previamente formuladas. Estas nos van a servir como criterios o referentes en el proceso que permita evaluar los resultados, ¿sí? También es importante que dentro de esta parte de la evaluación cumplamos con ciertas funciones. Dentro de estas partes de las funciones que tiene la evaluación, es importante que el docente al inicio de un ciclo escolar o al inicio que tiene un nuevo grupo, realice la evaluación diagnóstica. Recordemos que eso nos va a permitir dar un campo un poco más abierto acerca de las cualidades, actitudes, comportamientos, estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje que tienen los alumnos y que a partir de ahí se van a diseñar estas nuevas formas de intervención docente con las actividades, pero ya nos van a permitir o ya nos van a dar esta oportunidad de poder conocer, de poder tener de forma un poquito más cercana cuáles son las características del grupo. Y a partir de allí, evaluar de acuerdo al nivel que tienen los niños. Entonces, son una de las funciones que cumple la parte de la evaluación diagnóstica. Así también, dentro de la evaluación, es importante la motivación. La motivación va a permitir al alumno realmente, o lo va a ocasionar que él vaya comprometiéndose más con su aprendizaje, que el alumno sepa que es capaz de realizar las cosas, pero dependerá de las formas que el maestro, dentro de este proceso de evaluación, también le haga anotaciones de felicitaciones, de poder, dándole seguimiento a su forma de actuar o de cambiar sus formas de intervenir dentro de la clase para que el niño se sienta motivado y pueda cambiar ese ritmo, esa forma que lleva al momento de trabajar con sus compañeros, ¿sí? Así también nos pronostica, en este caso nos da la evaluación, cuáles son los niños que están en riesgo de reprobar, también los que se encuentran en una etapa media, donde podemos decir, bueno, estos niños requieren un poquito más de esfuerzo o requieren cumplir ciertas características para que puedan llegar pues, a la calificación que tenemos actualmente, que es el 10, ¿verdad? Nos va a pronosticar realmente cuáles son el estándar o cuáles están dentro del nivel que se requiere alcanzar y cuáles son los que van a estar en rezago educativo. Nos va a pronosticar para antes de finalizar el ciclo escolar cuáles son los niveles en los que cada niño se encuentra y es ahí donde como docente tengo que buscar esas actividades que van a ayudar que el alumno pueda cumplir el nivel que se pretende que tenga.
Así también, la parte de la retroalimentación es importante, porque no podemos dejar sin retroalimentar un contenido. Como docentes es importantísimo que dentro de este proceso de la evaluación podamos retroalimentar este aprendizaje que se realiza en la escuela. Y la evaluación se clasifica, pues, de varias formas. Se clasifica a través de su finalidad, a partir de su localización y a partir de esta parte de la localización temporal. Nos referimos a una finalidad a través cuando damos una evaluación de manera sumativa y de manera formativa. Sabemos bien que la evaluación sumativa es cuando ya tenemos todas esas características, habilidades, actitudes de los niños, competencias, y a través de ello podemos llegar a un número, que ese número me va a permitir evaluar, darle al alumno, mostrarle este avance que tuvo o qué progreso fue el que tuvo durante su proceso de aprendizaje. Y la evaluación formativa es la que vamos a estar utilizando durante todo el proceso, todo el tiempo en que nosotros debemos estar evaluando o aplicando la actividad. Recordemos, como la que les pedí ahorita, ustedes dentro de su planeación tienen diversas actividades que van a implementar. Entonces, durante todo este proceso de su proyecto, de sus actividades, contenidos o PDA que van a trabajar, ustedes tienen que tener esta parte de los instrumentos de evaluación que les van a permitir poder reconocer cuáles son estas habilidades que debe de tener el alumno o debe de alcanzar el alumno. Y en dado caso de no alcanzarlo, es el momento que como docentes tenemos que retroalimentar esta parte de su evaluación formativa. Y también es importante que hagamos este tipo de evaluación de acuerdo a su localización del sujeto. Recordemos que cada alumno es un alumno diferente, ¿sí? Viene de diferentes contextos, de diferentes aprendizajes. Entonces, es importante que durante este proceso hagamos una evaluación, ya sea inicial, procesal y final. Que todos estos 3 pasos nos van a llevar a realmente dar exactamente una ponderación, una calificación que le va a permitir el avance que se presenta el alumno. Así también, dentro de este proceso de aprendizaje, es importante que durante los proyectos de evaluación que realicemos se llevan a cabo la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, que nos va a permitir también comprender, retroalimentarnos acerca de las dificultades que tenemos, que podemos cambiar, que necesito continuar realizando, que realmente me sirvió para poder continuar o dándole el seguimiento a esas actividades y de qué manera tengo que, como aprendizaje o como persona que soy, que tengo que apropiarme de ese aprendizaje que necesito modificar. Es importante que este tipo de evaluaciones se lleven a cabo dentro del aula y que no se dejen de hacer, porque eso nos va a permitir no solamente al docente, sino al alumno poder comprender o ser partícipes dentro de este aprendizaje. Los momentos de la evaluación, pues son 3, es el inicial, el de seguimiento y el de confirmación, para poder entender realmente si este aprendizaje que está adquiriendo el alumno, pues es un aprendizaje significativo. Hasta aquí, maestros, nos vamos entendiendo un poquito. ¿Los escucho? ¿Ok? Muy bien. Vamos a dar entonces continuidad a esta parte de nuestro tema. Entonces, hay indicadores que nos permiten hacer una evaluación. Un indicador observable, pues, es el que determina el nivel de logro de las competencias. Es importante tener 3 elementos. Esos 3 elementos me van a permitir ver el avance realmente que va teniendo o va adquiriendo el alumno durante este proceso de aprendizaje. Uno es la acción, otro es el contenido y otra es la condición. En la acción es qué es lo que vamos a realizar. En el contenido, con qué es que lo que voy a trabajar, que me va a permitir realmente evaluar este proceso del alumno. Y cómo, cuáles son los instrumentos que yo voy a utilizar para poder ejercer esta parte de la evaluación. Y las etapas de la evaluación, pues nos permiten identificar los criterios o los indicadores que pretendo alcanzar al momento de implementar un contenido, un tema, un PDA, y sobre todo
ver si realmente esos criterios, esos indicadores, le estoy dando cumplimiento. Seleccionamos la técnica y la elaboración del instrumento de evaluación que me va a permitir ejercer, aplicarlo con los alumnos y a través de ellos poder tener estos resultados o este aprendizaje que realmente es lo que pretendo. La recolección y el registro de información pues viene siendo el producto que los alumnos realizan al momento de realizar una actividad. Este producto me va a poder permitir analizar si realmente de acuerdo a los indicadores que estoy realizando, si está dando cumplimiento a las características o a lo que yo pretendía enseñar. Sobre todo si le estoy dando cumplimiento a la intencionalidad o a los objetivos que yo tenía diseñados. Así también a reorganizar la tabulación de los resultados. Si realmente como docentes estoy satisfecho, estoy viendo que realmente el resultado que estoy realizando de este contenido, de esta actividad, está siendo de manera exitosa. Y si no lo es el momento en donde tendremos que cambiar esa metodología y cambiar esas técnicas. Es importante que cuando apliquemos técnicas de evaluación o actividades, metodologías, que el docente tenga el dominio de ellas para que realmente se cumpla con el propósito y la intencionalidad que se pretende, porque de repente desconocemos cuáles son esas estrategias, esas técnicas y realmente no las implementamos de acuerdo a sus características, lo que nos lleva al fracaso y que no nos sirva como un instrumento para poder evaluarlo, debido a que al desconocimiento que se tiene de la técnica del método y al momento de aplicar estos indicadores o estos instrumentos de evaluación, pues me van a abordar o me van a dar resultados negativos, lo cual, debido al desconocimiento que se aplica o la forma en cómo se debía llevar a cabo esa técnica, pues no se logró cumplir. La emisión de juicios viene después dentro de esta etapa de la evaluación, después de identificar, de seleccionar, de recolectar productos, viene la parte de la organización, viene ahora la emisión de juicios. A través de todas esas características que pudimos analizar de nuestros alumnos en el desarrollo de su aprendizaje, viene esta parte ya de la emisión de juicio y de una toma de decisiones, que es el número que se le va a dar al alumno de acuerdo a las características que tuvo dentro de esta parte de su formación, de su aprendizaje y de este aprendizaje que tiene que ser implementado no solamente en la escuela, sino que tiene que ir más allá para que pueda cumplir con esa funcionalidad. Existen técnicas de evaluaciones. Estas técnicas de evaluaciones pues son procedimientos que nos van a permitir a nosotros poder percibir y captar estas conductas de los alumnos, esos conocimientos, esas habilidades, esas actitudes de los educandos. En este caso existen varias técnicas, entre ellas se encuentran las técnicas del interrogatorio, las técnicas de resolución de problemas, de solicitud de productos y la de observación, que yo creo que todo docente aplica esta técnica de observación, porque siempre estamos a través de esta parte de poder interactuar con los alumnos y vemos todo el proceso que se lleva a cabo, que realiza el alumno para poder cumplir con este proyecto, cumplir con estos productos, que es lo que pretende el docente. En las técnicas de interrogatorio, pues se solicita esta parte de la información al estudiante de manera escrita o oral. El objetivo es que se evalúa el área cognitiva del alumno. Incluye esta parte de la valoración y las opiniones del alumno. Y se puede trabajar o se puede evaluar a través de cuestionarios, entrevistas y una autoevaluación que le va a permitir realmente al alumno ver este logro o este avance que ha tenido. Las técnicas de resolución de problemas, pues se usan para evaluar estas partes de las capacidades que tienen los alumnos y se pueden utilizar como pruebas objetivas y pruebas de ensayo a través de este dominio que tiene el alumno al momento de realizar un examen, al momento de realizar una exposición, al momento de redactar o de hacer un ensayo, cumpliendo, en este caso, con las características del ensayo, y si logra cumplir esta parte, pues podemos decir que el alumno tiene una solución o aplica sus capacidades intelectuales adquiridas por el docente para ejercer o para realizar diversas técnicas que le van a propiciar dentro del aula poder
relacionarse con sus demás compañeros y sobre todo enseñarles también este proceso a través de su formación, a través de la adquisición de este conocimiento. La técnica de solicitud de productos que nos habla acerca de, son el resultado de un proceso de aprendizaje y es importante que aquí el alumno, eso que él realice, sea evaluado a través de proyectos, a través de monografías, a través de ensayos o de estos reportes que le van a permitir al alumno poder entender o plasmar a través de, en sus cuadernos, en sus libretas, en sus hojas, esta parte del conocimiento o de las capacidades que está adquiriendo al momento de poder redactar, crear o poder también interactuar con sus pares. Las técnicas de observación, que es la que les mencionaba en su momento, pues nos permite evaluar los aspectos afectivos y psicomotor. Aquí el docente es importante que participe dentro de este proceso de aprendizaje a través de la expresión oral, a través de las demostraciones que se realicen, con listas de cotejo, cuando hay una progresión en el alumno, con una escala de Likert, que haga registros de rangos, haga su anecdotario a través de todo este proceso que el alumno está siguiendo durante el conocimiento durante la ejecución de alguna actividad. Recordemos que todos los alumnos no tienen las mismas habilidades de poder expresar su resultado de la misma manera. Van a haber muchas diferencias entre cómo el alumno llega a un mismo resultado. Entonces, es ahí donde el docente tiene que estar observando todo este proceso para poder comparar entre los resultados que hay en el aula y a través de ellos darlo como una muestra en común y puedan elegir entre sus compañeros cuál sería la opción más adecuada que podrían ejecutar para poder llevar a cabo ciertas actividades. Hablando meramente, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Vemos que hay diferentes resultados para poder, diferentes formas de poder llegar al resultado. Entonces, si nosotros como docentes permitimos al alumno poder explicar o darles la oportunidad que ellos expliquen este proceso de adquisición o las formas en cómo él entendió para poder llegar al resultado y lo ponemos como una puesta en común, pues podría o podrá ayudar a sus demás compañeros a poder entender cómo llegar al resultado de un problema. Bueno, entonces, esos instrumentos de evaluación nos llevan a pruebas que podemos realizar con los alumnos, ya sean pruebas orales, pruebas de ensayo, pruebas objetivas y pruebas mixtas. Estas pruebas o esta evaluación de conceptos o conceptuales nos va a permitir analizar y sintetizar esta parte de la información y también nos permitirá conocer, identificar y distinguir esta parte también, parte de la memorización, porque recordemos que la memorización no es un contenido que sea malo. Siempre y cuando si se abusa de esta parte de la memorización, pues vamos a ocasionar que realmente no se dé un aprendizaje, ¿sí? También a través de principios, estos principios nos van a ayudar a comprender, analizar la relación que puede tener esta parte de la educación o del aprendizaje con los alumnos. Entonces, para poder comprender un poquito más acerca de esta parte de la evaluación, es importante que nosotros podamos avanzar acerca de las formas, diversas formas de poder enseñar. Las pruebas objetivas, que son una de las técnicas que también se pueden utilizar, son preguntas de selección múltiples. Estas preguntas que normalmente usamos al momento de resolver un examen, es importante que busquemos nosotros cuáles son las alternativas que puede tener el alumno para poder llegar a una respuesta correcta. Recordemos que estas pruebas múltiples nos llevan, es también como una prueba cerrada, es un examen cerrado, porque solamente nos lleva a una sola respuesta, a pesar de que tenemos 2, 3 opciones más, pero nos lleva a una limitante que como tal tenemos que escoger una sola respuesta. La prueba objetiva son pruebas de correspondencia. En este caso, cuando nos pide dentro del examen que relacionemos
por ejemplo, el oído o el sistema digestivo y sus características, y tenemos que unir de acuerdo a cada uno de los sistemas que tiene el cuerpo. Entonces, estas pruebas de preguntas de correspondencia también ayudan al niño a poder cambiar esas formas de que nada más sean preguntas cerradas o abiertas y lo lleva a posibilidades de poder ver cuáles son las otras opciones que podría tener para poder llegar a un resultado, una solución, o en este caso, a un conocimiento exacto. Las pruebas objetivas, que también son preguntas de doble alternativa, es cuando nosotros usamos preguntas que el alumno tiene que poner si es falso o verdadero. Entonces, estas de doble alternativa también permiten poder analizar este conocimiento que están adquiriendo los alumnos. Y las preguntas de complementación, recordemos que esta parte de que también tienen que aplicarse en los exámenes son cuando vienen oraciones y requieren alguna palabra, algún concepto que ayude a entender la respuesta de la pregunta que se está realizando. En las pruebas orales podemos nosotros trabajar lo que viene siendo pruebas que vienen un poco más abiertas a poder hacer que el alumno pueda escribir lo que ellos comprenden, entienden, referente a esta parte de el aprendizaje. Hasta aquí, maestros. ¿Alguien me puede compartir qué entendemos después de toda esta explicación acerca de lo que viene siendo la evaluación y la importancia que debe tener la evaluación en nuestra aula? Los escucho. Sí, buenas tardes, doctora. Pues Buenas tardes. la evaluación en sí, como bien lo menciona, son estrategias, son técnicas, son instrumentos que nosotros tenemos que investigar, tenemos que analizar, porque como bien lo mencionas, en el grupo existen diferentes tipos de pensamientos, llamémoslos así. Hay diferentes formas de expresarse. Entonces, si nosotros nos enfocamos solamente a una forma de recabar la información que al final del día podamos emitir una calificación, caemos en que, pues, a lo que siempre se conoce, ¿no? A solamente emitir un juicio de valor con un número, pero en realidad, en el 40 niños, solo 5 quizás tal vez tengan la capacidad, la habilidad para responder un cuestionario, para resolver una evaluación escrita, pero los otros restantes, ¿cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus características principales? ¿O qué actividades ellos puedan desarrollar con más facilidad? Entonces, ahí entra también la parte que decía que al inicio de cada ciclo escolar, nosotros tenemos que hacer ese diagnóstico que nos permite conocer cuáles son sus canales de comunicación y de aprendizaje de los alumnos. Y ello también implica de que nosotros vayamos averiguando cómo es la forma que tienen ellos para aprender. Asimismo, nosotros al planear, organizar nuestras actividades, lo vamos a hacer de acuerdo a las características que tiene el grupo, de acuerdo al contexto en el que nosotros estemos manejando. Y la importancia que tiene la evaluación es sumamente importante. Por eso hoy en día, en este plan 2022, se habla de la evaluación formativa, porque ya no es solamente de que pues yo esté esperando que ya llegue las 2 o 3 semanitas en el momento que yo tenga que dar o emitir una calificación, sino es lo contrario. Desde que inicio el ciclo escolar al término del ciclo escolar, nosotros debemos de estar llevando una evaluación constante. Y como bien lo menciona, hay instrumentos, hay técnicas, hay estrategias que nosotros podemos utilizar. Y pues la mayoría, quizás en estos momentos, de acuerdo a los proyectos que estamos llevando a cabo, que se está implementando, pues ya tomas lo que son las rúbricas, la lista de cotejo, las observaciones. Claro, claro está que eso nos va a permitir a nosotros que
poder emitir no solamente un número, sino realmente conocer cuáles son las capacidades, las habilidades y las competencias que tiene el niño. Entonces ya no solo se evalúa lo que el niño puede resolver en un examen de 2 horas, sino que se está evaluando su desempeño durante 2 o 3 meses que comprende el periodo de evaluación. Es todo esto. Gracias. Así es, no podemos nosotros, de acuerdo a un examen escrito, un examen oral, a través de estas pruebas objetivas que les acabo de mencionar, nosotros colocar una calificación, porque a través de este proceso de aprendizaje, el alumno está adquiriendo diversas habilidades, está desarrollando diversas habilidades. He ahí como docentes que tenemos que usar esa diversidad de técnicas o instrumentos de evaluación que me van a permitir realmente al finalizar dar un juicio correcto a través de esas diversas habilidades que el alumno fue desarrollando durante el proceso. Ahora, sería injusto que como docente solamente utilice como el instrumento de evaluación, que es el examen, para poder dar una calificación. Entonces, nosotros a través de estos medios, que son las técnicas o los instrumentos de evaluación, tenemos que tomarlos en cuenta para ver esta parte del avance, esta parte del cambio que va teniendo el alumno. No podemos nosotros repetir, por ejemplo, cuando estamos en primer grado, cuando se está dando primer grado, el alumno que no sepa o todavía no tiene el dominio de la lectoescritura, colocarle un 6, al siguiente trimestre, otra vez 6 y otra vez 6 al finalizar el ciclo escolar. Entonces, ¿qué está indicando? Que el alumno no aprendió nada durante todo el ciclo escolar, o realmente como docente no estoy dando o tomando en cuenta todas esas características que tiene el alumno, y sobre todo mencionando aquí que como ahora nos están permitiendo tener una evaluación formativa, una evaluación que a través de todo este proceso de aprendizaje podemos ir analizando esas características que el alumno va desarrollando. Entonces tenemos que ser más analíticos, más decisivos a través de observar todo este proceso que está llevando el alumno en su aprendizaje. No podemos decir que el alumno sigue igual cuando realmente el alumno hubo un progreso de posiblemente no tiene adquirida la lectoescritura, pero el alumno posiblemente te para enfrente y te puede explicar un tema acerca del cuidado de la higiene, por ejemplo, o el alumno que es muy hábil en matemáticas, pero a pesar de que no sabe leer, puede resolver problemas matemáticos. Entonces, esa parte en donde se está quedando, dónde lo estoy tomando en cuenta. Entonces, tenemos que analizar muy bien a través de diversas rúbricas de la evaluación o de evaluación todo este proceso que el alumno está llevando a cabo al momento de adquirir el aprendizaje. Entonces, a partir de ahora, dentro de estos aspectos que nosotros pedimos o damos a conocer al inicio del ciclo escolar, sobre cuál es la ponderación que le vamos a dar al alumno para poder llegar al 10, es importante que no le demos como un 80%, 70% a un examen, porque un examen realmente no me va a indicar cuáles son esas características que el alumno va desarrollando durante todo ese proceso de aprendizaje. Y existen muchas técnicas que se llevan a cabo en este proceso de aprendizaje. Entre ellos, esta evaluación, que es una evaluación formativa, con un enfoque formativo, pues nos va a permitir desarrollar estas habilidades, estas reflexiones, observaciones, análisis acerca de el pensamiento, de las capacidades que el alumno va desarrollando para adquirir un aprendizaje. Esas estrategias de evaluación deben de ser congruentes con las características y las necesidades individuales de cada alumno y en este caso del colectivo, del grupo. Yo no puedo tomar una técnica, una rúbrica de evaluación que apliqué con el grupo de hace 4 años, porque les mencionaba, cada grupo tiene sus características particulares, ¿sí? Y al momento de aplicar esa técnica o ese instrumento de evaluación, pues no me va a permitir realmente obtener una calificación o poder analizar realmente
esas características que tiene el grupo, que tiene el alumno, que tiene el equipo, ¿sí? Y que me va a ayudar tal vez a esclarecer un poco más acerca de este proceso que el alumno está adquiriendo al momento de llevar a cabo su aprendizaje. Estas estrategias de evaluación son un conjunto de métodos y técnicas que nos van a permitir o que permite al docente valorar un aprendizaje pues un poco más, de manera correcta al momento de dar un juicio de un número, de aplicar esta parte de una evaluación sumativa. Pues los métodos son procesos que orientan el desempeño, el diseño, la aplicación de las estrategias que nosotros usamos en el aula. Estas técnicas son actividades específicas que se llevan a cabo con los alumnos para que ellos aprendan. Esas técnicas las hacemos uso o hacemos uso de ellas dentro de nuestra planeación. Y los recursos, pues son estos instrumentos o herramientas que nos permiten o que nos llevan a tener una información un poco más específica acerca del progreso del proceso de enseñanza-aprendizaje que tienen los alumnos. Existen diversas técnicas, entre ellos, como mencionábamos anteriormente, la de observación, que el docente, pues no podemos decir que no hace una observación al momento de que el alumno está trabajando. Normalmente caminamos en el aula para poder observar este proceso que están llevando los equipos de manera individual el alumno, o nos acercamos a aquellos que tienen pues ciertas dificultades para poder realizarlo de manera individual, ciertas actividades. Entonces, estamos observando todo este proceso, todo el momento que se produce esta parte del producto que nos va a ayudar a interpretar. A través de cómo podemos evaluar esta parte de la observación, a través de una guía de observación con indicadores de afirmaciones, de preguntas y que orienten a esta parte del trabajo dentro del aula. Esto nos va a llevar como finalidad a centrar un poco más la atención en aspectos específicos y relevantes que tenga el producto del niño, promoviendo esta parte de la objetividad, de la observación, del análisis que se tiene en el grupo y viendo que se lleve a cabo el contenido, los materiales que se están utilizando dentro de esta parte del proceso aprendizaje. El procedimiento que se debe de llevar a cabo para poder usar esta técnica de la observación es que se definan los propósitos, esta duración que debe de llevar. O sea, la observación no solamente voy a estar observando al niño todo el día referente a lo que haga, posiblemente solamente sea en la asignatura de proyecto de aula, o cuando estemos haciendo el proyecto comunitario, o cuando estemos haciendo, esté realizando el alumno la exposición, cómo organiza toda esta parte de los elementos que le van a permitir a él poder expresarse al momento de estar enfrente. Entonces, el analizar esta parte de cómo el niño organiza su información, pues nos va a llevar a poder entender un poco más el procedimiento que está llevando él a cabo y de qué manera al momento de implementarla, pues va a ser como un referente para decir cómo se organizó y qué elementos está usando que le permitan para poder comprender y poder explicar a través de los medios que él use el tema que tenemos o que se pretende calificar. También es importante que la redacción de los indicadores que se consideren en las tareas o en las actividades sean muy específicas. ¿Qué realmente es lo que le voy a calificar? Si le voy a calificar la organización del contenido, si le voy a calificar cómo está elaborando su lámina, si le voy a calificar en el equipo, cómo está trabajando en el equipo, si está aportando ideas, si está ayudando, está contribuyendo. Entonces, esta parte de lo que viene siendo las fichas de observación, es importante que se tenga en cuenta cuál es el aprendizaje esperado o en este caso el PDA que se tiene que cumplir. Los aspectos a evaluar tanto en el alumno, qué es lo que pretendemos que el alumno alcance al momento de realizar esa actividad. Y en la producción para el desarrollo de los proyectos, pues ahí seleccionamos en este caso la recopilación de la información que viene siendo el producto, cómo lo hizo, cómo llegó a poder realizar toda esta parte de la elaboración de su actividad. Otra de las técnicas que nosotros podemos usar dentro del aula para poder dar una calificación, una ponderación, es a través del registro anecdótico, que nos informa o describe
esta parte de los hechos o sucesos que pasan en el aula de manera un poco más concreta y significativa, y que se considera importante para el alumno o para el grupo, porque se evalúa esta parte de los conocimientos, las habilidades, actitudes y los valores. La finalidad de esta técnica es que identifiquen cuáles son las características que tiene el alumno, algunos alumnos también en el trabajo en equipo, y para hacer un seguimiento sistemático al evaluar una situación en específica. Los procedimientos que se deben de llevar a cabo dentro de esta parte de la observación o de la guía es que se cumpla con una fecha, con una hora, con los nombres, en este caso de los alumnos que se va a calificar dentro de este registro anecdotario, las actividades que se van a evaluar, así también como el contexto donde se está observando, la descripción de lo observado, de qué es lo que está realizando el alumno y la interpretación que como docente le voy dando. En este caso, o por ejemplo, si estoy observando que el alumno está realizando su actividad de matemáticas, entonces voy a colocar dentro de este registro anecdotario actividad de matemáticas de multiplicación. Y ahí tengo que anotar cuál es la descripción o la interpretación que estoy dando yo de lo que estoy observando, de lo que está realizando el alumno. Así también el diario de clases, que es importante que lo llevemos a cabo, porque a través de esta técnica o este medio es donde el alumno va a plasmar esas experiencias personales en las diferentes actividades que ha realizado pues en el día a día. Durante esta secuencia del diario de clases van a expresar comentarios, opiniones, sugerencias o dudas que tengan al momento de realizar una actividad. Eh, la finalidad que se pretende o que tiene esta parte del diario es promover una autoevaluación, privilegiar el registro libre y contextualizado de las observaciones que realiza el alumno al momento de estar interactuando con sus compañeros en el aula. Y también nos va a servir como insumos en el caso del docente para verificar que los niveles de logro de aprendizaje si se están adquiriendo. En este caso es en ese medio o a través de esa técnica que el alumno plasmará todas esas actividades o todas esas eh, actividades que fueron trabajadas durante la clase, cómo lo realizaron, y va a permitir también desarrollar en ellos pues esta parte de la redacción al momento de implementar. Esto se debe de siempre de mencionar o incitarlos a que escriban qué aprendí hoy, qué me gustó de la clase, por qué fue lo más difícil que realicé durante la clase, qué dudas me surgieron con el tema. Y ahí, dentro de este registro, va a permitir al maestro poder ver si realmente este diario de clase, si realmente su intervención ha sido de manera correcta. Y si no, podría retroalimentar o podría modificar su forma de trabajo al momento de trabajar con algún contenido en particular. Así también el diario de trabajo. El diario de trabajo le pertenece más al docente. El docente ahí tendría que escribir, narrar brevemente la jornada de trabajo, lo que se realizó durante todo el día, lo más relevante, eh, influyendo esta parte del desarrollo del trabajo, la organización, la selección, las reacciones que tuvieron los alumnos, así también como ciertos comentarios que hayan sido productivos o que hayan ocasionado que hubiera un aprendizaje de manera colectiva. Ese diario es más para el docente. Esto va a ocasionar que a través de una redacción de manera general, el docente pueda escribir cuál fue su día, qué fue lo que realizaron, reflexionen acerca de sus actividades planteadas, su organización y su desarrollo, viendo realmente si esa intervención que está haciendo él es de manera correcta. Y el procedimiento pues se elaboran a través de preguntas que él realiza, por ejemplo, qué fue lo que se trabajó hoy, qué fue lo que se le dificultó a los alumnos, qué puedo cambiar, qué puedo modificar. Y nos vamos a esta parte de las escalas de actitudes, que es importante medir las actitudes personales de los alumnos, ya sea con una disposición positiva, negativa o neutral, tomando en cuenta
cuáles son esas habilidades, competencias que el alumno va desarrollando durante una aplicación, durante un proceso de aprendizaje. Esas actitudes es importante que nosotros elaboremos esos instrumentos que lleven indicadores específicos de acuerdo a lo que yo pretendo evaluar, ¿sí? Y menciona que eso se puede calificar con con lo que vienen siendo indicadores y también con encuestas a través de cuáles son o qué es lo que realmente yo necesito enseñar a los alumnos y ver si se está cumpliendo, si se está logrando esta parte del contenido que yo estoy ejecutando o llevando a cabo. Las técnicas de desempeño son a través de preguntas de procedimiento. Estas técnicas de desempeño, su finalidad pues viene siendo esta parte de la promoción y reflexión de los pasos para resolver ciertas situaciones o realizar una actividad. Esto me va a permitir la autoobservación, poder modificar la intención, trabajar con los alumnos un poco más de cerca, redactar, redefinir estas acciones que realizamos en el día a día para poder especificar un poquito más la importancia pues, de la evaluación y que yo tenga en claro cuáles son realmente si se está cumpliendo esta intervención docente. Y algo importante, un instrumento de evaluación que nos va a permitir realmente ver el avance, que también le sirva a los padres de familia que vean el trabajo que se hace en el aula, son los cuadernos de los alumnos. Los cuadernos también nos pueden servir como un instrumento de evaluación. A través de él se da ese seguimiento al desempeño del alumno y de los docentes a través de las actividades que se realizan en el aula. Sirven para elaborar diversas producciones, en este caso con fines de evaluación, pero es necesario que el aprendizaje que realicen dentro de este cuaderno se pretenda y se evalúe realmente el seguimiento, el desempeño del alumno. El cuaderno es importante y debe de estar de la mano con la planeación del docente. O sea, que si la planeación del docente nos hace mención que el alumno debe de realizar una paráfrasis acerca de los animales endémicos, entonces en el cuaderno tiene que estar esta paráfrasis, este resumen acerca de lo que estamos trabajando de estos animalitos, ¿sí? No va, tiene que haber una congruencia con lo que se está enseñando, con lo que se está elaborando en el aula. Como docentes no podemos sacarnos debajo de la manga estas intervenciones que debemos de realizar día a día. Debe de ir de acuerdo con lo que estamos, con lo que tenemos planeado, con lo que estamos realizando. Tienen que ir también los cuadernos de los alumnos porque nos va a permitir realmente poder ver este avance y no solamente para el docente, sino también para el alumno, para el padre de familia, para que pueda visualizar esos avances, ese progreso que va realizando el alumno durante esta parte de su formación docente. Maestros, pues esta parte de estas técnicas son las que ustedes pueden utilizar al momento de realizar su actividad número 2, que es donde ustedes tendrán que ir investigando aquellos que ya realizan ciertas actividades, como sea el anecdotario, el diario de clase, la lista de cotejo, las rúbricas, ¿sí? Todo esto nos va a permitir realmente dar un juicio un poco más exacto acerca de esas habilidades, cualidades que pretende o que tiene el alumno para realmente ser justos al momento de aplicar una evaluación. Recordemos que la evaluación escrita y la evaluación oral no solamente son las únicas formas de poder colocar una calificación al alumno, sino son medios, pero también requerimos de estos otros medios que tenemos que tener de manera continua, de manera diaria en el aula de clases, que me va a permitir esclarecer un poco más acerca de este proceso de aprendizaje que va adquiriendo el alumno. Hasta aquí, maestros, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan referente a estas técnicas o instrumentos de evaluación? Los escucho.
Muy bien. Voy a mencionar algunos de ustedes, voy al azar a tomar algunos de ustedes y me va a mencionar qué técnicas, qué instrumentos de evaluación ya dentro de la parte del foro, el foro 2, hacen mención ustedes de ello. Pero me gustaría que aquí compartieran acerca de qué instrumentos de evaluación a ustedes les parece bastante bueno, que les permite realmente tomar para poder ejercer un juicio acerca de la calificación que se va a implementar a los alumnos. Como al momento de explicar ahorita algunas de las técnicas, esas son algunas, pero existen muchas más. Entonces, si ustedes tienen alguna en particular que les da esta parte de la oportunidad de poder decir, a través de esta técnica me ayuda mucho a poder discernir un poco más referente a la calificación que le voy a dar al alumno, porque me permite esta técnica realizar, observar, aplicar ciertos criterios que llevan a realmente ayudarme a poder analizar acerca de la calificación que le estoy dando al alumno, ¿sí? Maestra Cristina, la escucho. ¿Qué técnica para usted ha sido adecuada, correcta al momento de implementar y dar una calificación a sus alumnos? ¿Está por ahí? Sí, Buenas tardes. Sí, sí, aquí estoy. sí, gracias. Bueno, pues, pues a mí siempre me ha ayudado mucho las rúbricas. Pues por ejemplo, al pedir un trabajo escrito, este, en el mes pasado, por ejemplo, trabajamos lo que era el instructivo. Entonces, a través de una rúbrica, pues me permitió analizar cómo el alumno iba estructurando su receta de cocina. En cuanto a la ortografía, en cuanto a la redacción, en cuanto a los pasos que el alumno siguió para redactar su instructivo, pues sí me llevó un poquito de tiempo redactarla, pero pues sí me ayudó mucho. Y pues también la observación, doctora. Yo creo que la observación es muy importante, pues para saber cómo el alumno va realizando cada actividad y qué se le dificulta y en qué lo podemos ayudar. Gracias, maestra. Maestra o maestro que tiene el teléfono que dice iPhone. Creo que soy yo, doctora. Buenas noches. Sí, usted está Ángel y hay otro que menciona iPhone, pero le escucho, maestro Ángel. Ok, bueno, pues yo he trabajado, o acostumbro a trabajar, pues, divido los tipos de técnica en dos para evaluar la parte procedimental. Siempre me baso en rúbricas, como decía la maestra. Las rúbricas me permiten eh, evaluar ciertos estándares o requerimientos que se piden al pedir un trabajo en los alumnos. Por proyecto, pues hoy trabajamos por proyectos y siempre diseño una rúbrica para evaluar el producto final del proyecto, de lo que se debe calificar. Y en la parte conceptual de los alumnos, acostumbro siempre a aplicar los quiz que elaboro en referencia a lo que se ha trabajado hasta el momento que hago la aplicación de él, y eso me permite saber qué tanto de conceptos han llevado los alumnos a su casa. Y pues la parte procedimental que la elaboro con la ruta que se diseña. Gracias, maestro Ángel. Muy bien, maestro o maestra. El del iPhone no aparece. El que solamente dice iPhone. Muy bien, nos vamos con la maestra o maestro Luciano. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, dentro de las técnicas, instrumentos que comúnmente utilizo para aplicar evaluación está la lista de cotejo. Para mí esa ha sido una técnica que me ha ayudado mucho porque pues enlisto las características que voy a evaluar, las características del trabajo, del desempeño del alumno, y eso para mí es bastante funcional.
no solamente la observación, que igual es imprescindible en el desarrollo del trabajo y para llevar a cabo una evaluación también completa, también la utilizo. Utilizo también pruebas escritas al final de los proyectos. Siempre evalúo con una prueba escrita, no tanto estandarizada, pero pues una prueba que me permita igual saber qué tanto comprendieron los niños con respecto a los temas vistos en los proyectos. Entonces, pues eso es lo que... Gracias, maestro. Bueno, pues dentro de estas partes, ahorita vamos a tener la oportunidad dentro de nuestra planeación, aquellos que no han tenido la oportunidad de poder eh, practicar otros instrumentos de evaluación. Existen dentro de esta parte que les estoy dando de las lecturas, nos hace mención de varias técnicas que podemos nosotros utilizar al momento de realizar una evaluación. Entonces, vamos a tratar de usar aquellas que no hemos realizado, ¿sí? Para poder conocerlo, para poder ver si realmente es una prueba que me va a ayudar a poder interpretar un poco más acerca de estos desempeños o el de desempeño del alumno. Entonces, dentro de esta planeación, de esta parte de su actividad, nos va a pedir que realicemos, ¿me escuchan, maestros?